Buenas tardes a todos y todas. Estamos empezando hoy el módulo 9 de la serie que tenemos de ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México? Y en esta ocasión nos vamos a centrar en el tema de salud y cambio climático, que lo estamos organizando en conjunto con el Programa Universitario de Investigación en Salud. Y pues hoy tenemos el grandísimo honor de tener aquí a la doctora Patricia Segura Medina, que les voy a hablar brevemente de ella. Permítanme un momento. La doctora Patricia Segura Medina es jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 1995, con nombramiento vigente hasta, se mueve la pantalla, perdonen, hasta diciembre de 2025, nivel 2. Es parte del Consejo Técnico de la Red Temática de CONACYT REDCAM, Red de Investigación en Contaminación Atmosférica y Mitigación del Cambio Climático. Permítanme, es que se mueve esta cosa. A ver. Estudió Medicina Veterinaria obteniendo la medalla Gavino Barreda y la medalla de plata a los mejores estudiantes de México. Obtuvo su maestría en Ciencias Fisiológicas en 1994 y el doctorado en Ciencias Biomédicas en el área de Farmacología y Toxicología en la UNAM en el año 2000. Realizando en este periodo una estancia doctoral en la Universidad de Lieja de Bélgica. Actualmente cuenta con 39 artículos científicos publicados, con 534 citas en revistas de arbitraje y circulación internacional, así como 4 capítulos de libros especializados en su área de conocimiento. Ha obtenido 6 financiamientos externos para sus proyectos de investigación científicos. Adicionalmente ha participado en la presentación de 60 trabajos libres en congresos internacionales y 70 congresos nacionales. Así como ha sido invitada a partir una veintena de conferencias nacionales e internacionales. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Ha sido galardonada con el premio Borrego de Oro a la mejor profesor del Tecnológico de Monterrey, de quienes también recibió en 2016 el premio Mujer Tech en Ciencia y Tecnología. Ha dirigido 7 tesis de posgrado y más de una veintena de tesis de licenciatura como tutora y cotutora. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto enorme que nos acompañes y no te robo más tiempo. El placer es todo mío. Muchísimas gracias. Igual para Darío. Y bueno, pues yo también quiero empezar lo más pronto posible porque traigo un montonal de diapositivas y pues la verdad es que para mí es primero que nada un placer estar con ustedes y pues bueno, voy a compartir mi pantalla y nada más pedirles que si no la ven o algo, avísenme por favor para yo ir haciendo cualquier cambio que sea necesario. Primero que nada, la verdad es que me siento muy honrada de ser invitada a esta serie de pláticas, de charlas que se van a dar en el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, y que pues van a anteceder a varias pláticas que van a dar otros de mis compañeros amplios conocedores del área de los efectos del cambio climático en la salud humana, y pues para mí pues maravilloso iniciar con estas charlas. Y sí quisiera, sobre todo, poder pues ahondar sobre todo en el área a la que más me dedico, y es específicamente la salud ambiental, la salud respiratoria. Y bueno, primero que nada, algo que tenemos que entender es que vivimos en un planeta que corresponde o hace a nuestra biosfera, es decir, es un ser vivo, literal, que tiene muchísimos elementos, y uno de sus muchos elementos es el ser humano, o más bien uno de esos cuantos elementos es el ser humano. Entonces, es como si nosotros estuviéramos enfermos del hígado. Tarde que temprano va a empezar a sufrir también la uña o los ojos por esa enfermedad que inicia en un lugar, pero que va a terminar afectando a todo el cuerpo. Entonces, lo mismo pasa con nuestra salud, con la salud humana. Nuestra salud depende por completo de la salud de nuestro planeta porque es el nicho en el que vivimos, ¿no?
Entonces, sé que muchos de los que me están escuchando son especialistas en cambio climático. Yo desde luego no me voy a meter en otras áreas diferentes a las mías, que es el conocimiento en la medicina, pero creo que sí es muy importante que tomemos en cuenta que hay eventos que se han dado a raíz justo de todos estos cambios a los que llamamos cambio climático. Y estos elementos de los que voy a ir platicando poco a poco, como es el calentamiento de los océanos, como es la desaparición de glaciares, como es la elevación del nivel del mar, el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climatológicos extremos, que tengamos mayor evaporación de agua o que las superficies de los océanos sean más calientes o que tengamos temperaturas ambientales más extremas, más calientes, más frías, y cambios importantes en los patrones pluviales y de las estaciones del año en todo el planeta forzosamente van a afectar a la salud humana. Un trabajo maravilloso hecho por Erika von Schmeidenza, espero haberlo dicho bien, que ella hace una revisión exhaustiva sobre todo lo que es los cambios en la química ambiental y sus efectos sobre la salud de los seres vivos que habitamos este planeta. La verdad es que me encantó leerlo porque justamente es una recolección muy específica de los elementos que van conformando a los actores que cambian las condiciones ambientales y por ende terminan afectando a todas las especies de nuestro planeta. Una cosa que está absolutamente comprobada es que estos cambios en la química ambiental son netamente de origen antropogénico y que este cambio se da a partir de la revolución industrial de manera dramática hasta nuestros días, en una manera mucho más explosiva de la que se había dado desde la aparición del ser humano en este planeta, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que pensar es que la calidad del aire que nosotros respiramos en la troposfera, que es la capa del aire que está en contacto con los seres vivos, va a ser afectada seriamente por todas las actividades humanas que primordialmente van a generar los famosos gases de efecto invernadero, que son contaminantes de vida larga, como el dióxido de carbono, que puede estar años prevalente, hasta 150 años prevalente en nuestro ambiente y irse acumulando. Y por supuesto otros como el metano, pero también la generación de gases oxidantes como el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, que son contaminantes de vida corta que también directamente van a estar favoreciendo la radiación o como este efecto del humano para favorecer el que se quede esta fuerza radioactiva cerca de la superficie del planeta y empieza a generar cambios en la temperatura, más calor, cambios en todos los patrones meteorológicos y eso directamente va a incidir en la salud humana y desde luego en todos los seres vivos que conforman este planeta, los animales, los vegetales, las bacterias, los virus, las plantas, que al final nos comemos y que al final son parte de los habitantes de este planeta que nos van a estar modificando la salud, sí o sí. Entonces, entender pues que estas radiaciones también que son afectadas, las radiaciones del sol, afectan y van a incidir de manera diferente a la Tierra a partir de todos estos gases antropogénicos, a partir de los cambios en la atmósfera y que van a causar serios efectos sobre sobre todo las plantas y las plantas que nos comemos y desde luego nuevos compuestos químicos que son totalmente de origen antropogénico, como son todos los compuestos orgánicos volátiles que nosotros usamos para nuestro diario proceder, como desinfectantes, limpiadores, etcétera, que hoy se están convirtiendo en el principal precursor del ozono, más que las fuentes móviles, y lo vamos a ver más adelante, y también de otros contaminantes secundarios y terciarios que tienen efecto o incidencia directa en la salud humana y en la salud de todos los seres vivos de este planeta. No podemos dejar de mencionar cómo todos estos cambios meteorológicos, estos cambios de calor
cambios en la atmósfera van a incidir de manera importante en el mar. Y la salud, las corrientes marinas, la temperatura, la formación de nubes, todo se va a ver afectado y hasta en su composición. Y eso le pega a los seres humanos y a todos los seres vivos que viven en el mar y que, por cierto, muchos de ellos no los comemos. Entonces, si ellos están afectados, nosotros vamos a estar afectados sí o sí. Y finalmente, desde luego, el deshielo de los glaciares, que desde luego esto va a que perdamos depósitos importantes de agua, que haya más calor y además que todo el ciclo del agua se vea afectado y también de manera importante nos va a estar pegando de una manera pues directa a nuestra salud, ¿ok? Entonces, sí es importante que tengamos todos estos eventos presentes porque al final todos los cambios que engloban lo que conocemos como cambio climático, van a afectar de manera directa al humano. Por ejemplo, si hay una inundación, pues nos ahogamos, hay más agentes infecciosos, hay un daño directo a la salud, o de manera indirecta porque afectan a los otros vivos, a los otros seres vivos que conviven con nosotros, el resultado de sequías, de inundaciones, cambios en el clima que van a favorecer a vectores que nos llevan a enfermedades y, por supuesto, a la sobrevivencia o presencia de agentes infecciosos que no estaban en otro momento y que van a estar presentes o que aparecen después de siglos de haber estado en contacto con nosotros, ¿ok? Entonces, esto es súper importante porque el cambio climático está generado por la contaminación ambiental, pero la contaminación ambiental también genera cambio climático y se vuelve un agente vicioso, un círculo vicioso que va a afectar desde luego la contaminación ambiental, que voy a hablar de ella de manera amplia, a la salud humana directamente, pero también a la producción y calidad de los pólenes que tenemos en el ambiente, a todos los agentes microbianos, tanto simbióticos, patógenos, saprófitos, todos los que tenemos en este planeta y que van a terminar afectando a la salud global. Desde luego la calidad de los alimentos, de las cosechas, de los animales que nos comemos y todos los productos del mar que también tarde que temprano van a generar problemas de los que voy a ir hablando, como el efecto del calor, cómo pueden ser los cambios de temperatura, cómo es desde luego la salud ambiental a raíz de todos estos cambios, las enfermedades alérgicas, infecciosas, problemas muy serios de mala nutrición, no porque estemos comiendo mal, sino porque la calidad de nuestros alimentos no va a ser la adecuada y desde luego todos los daños que directamente pueden generar un huracán, un monzón, un incendio forestal, la erosión, etcétera, sobre la salud humana. Bueno, las abuelitas hace muchos ayeres decían que hay enfermos y no enfermedades. Mágicamente hoy los médicos estamos descubriendo que efectivamente hay enfermos, no enfermedades. Hay un conjunto de características a los que podemos llamar enfermedad o síndrome y que cada persona va a padecer de manera diferente. Y esto es muy importante porque hoy sabemos que hay muchos elementos que van a incidir en el cómo nos enfermamos. Ajá, tanto de manera individual como de manera colectiva. Y a esto, sobre todo, a todos los elementos del medio externo que modifican nuestras respuestas ante un agente infeccioso, ante los agresores, ante la vida, se le llama exposoma. Hoy no podemos entender las enfermedades humanas sin entender la importancia del exposoma. ¿A qué estoy expuesto? Desde el instante mismo que soy concebido dentro del vientre de mi madre hasta el instante mismo que me muero. Ajá. Eso se llama exposoma. Y hay cosas, como yo les decía, que nos pasan de manera comunitaria. El tráfico, las contingencias como las que estamos viviendo, si yo vivo en un entorno urbano o en un entorno rural, si hay cambios de temperatura, de clima, si tengo o no acceso a espacios verdes, si tengo un estrés, si tengo situaciones socioeconómicas que alteran de alguna manera,
toda mi situación de salud general. Pero los específicos es si mi mamá consumía alcohol durante el embarazo, si fumaba, si tomó algún medicamento, si yo lo tomo desde que nací, si he tenido enfermedades, si no las he tenido, si hago ejercicio, si no lo hago, si hago dieta, si consumo tabaco o cigarros eléctricos, todo eso va a pegar directamente en factores intrínsecos, cosas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, como nuestra genética, que aunque viene predeterminada hasta cierto punto, directamente va a ser o generar cambios que hoy llamamos epigenéticos, y ahí podemos ver que a cada ser humano le va diferente. Cambios súper importantes metabólicos en nuestras enzimas, muy importante, hoy lo que llamamos agresión oxidativa, que muchos de estos compuestos de gases de efecto invernadero o de otros contaminantes generan en nuestro cuerpo. Y desde luego, hoy es impensable conocerla o entender la salud humana sin entender a la microbiota. Para que no nos vayamos más lejos, tenemos más células procariontes que eucariontes en nuestro cuerpo. Es decir, hay más bacterias que células nuestras en nuestro cuerpo. Entonces, no podemos entender la salud sin entender qué le pasa a esa microbiota en todo nuestro organismo. Y es seriamente afectada por el esposoma. Ahora, es súper importante entender que en diferentes momentos de nuestra vida nosotros vamos a tener diferente susceptibilidad a partir de ese exposoma. Por ejemplo, los periodos más vulnerables, desde luego, es cuando estamos en intrauterinos, ¿no? La mujer embarazada que tiene un producto que va a estar ahí dentro del vientre y que es súper susceptible al medio externo a partir de su madre. Cuando nacemos en los primeros años de nuestra vida, tenemos que aprender a defendernos de estas agresiones. Y posteriormente, todo por servir se acaba. Y en los últimos años de nuestra vida, también somos muy susceptibles al exposoma. Pero además vamos a ir adquiriendo padecimientos y sobrepasando muchas de estas enfermedades que nos van a ir dejando lesiones que cada vez nos van a ser más susceptibles. Entonces, súper importante pensar que a cada quien le pega diferente el exposoma. ¿Ok? Tengo que hablar desde luego de estos efectos directos y de lo que el calor directamente puede hacer en la salud humana. Y desde luego está directamente asociado a padecimientos muy graves a la salud y además muertes al exceso de calor, pero también a los extremos de temperatura. El frío extremo, el calor extremo, pues es entendible, nos van a causar serios daños a la salud humana, pero fíjense que más que eso son las variaciones de temperatura que se dan en un tiempo muy corto. Y no me voy a ir muy lejos. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Todos los que somos de esta zona conurbada, y sé que en diferentes condiciones más o menos vamos a encontrar lo mismo, pero en la Ciudad de México pasamos por por las 4 estaciones del año en un solo día. Yo salgo a las 6 de la mañana a trabajar y tengo que traer el suéter porque está muy fresco. A mediodía quiero quitarme hasta la piel porque toda esta semana y este mes hemos tenido desde marzo para acá temperaturas arriba de los 30 grados, a los cuales no estamos acostumbrados los habitantes de la Ciudad de México, que a lo mejor sé que en otros estados hay una temperatura más alta, pero nosotros aquí no tenemos condiciones. Nuestro único aire acondicionado se llama ventana y se abre o se cierra, y lo único que nos permite es que entre más contaminantes de fuera o que disipemos los de dentro, pero no tenemos una manera de estarnos acoplando de manera rápida a estos cambios. Y desde luego después de la tarde llueve y en la noche vuelve a hacer frío, y luego durante la noche tenemos las islas de calor de las que vamos a platicar. Entonces, realmente estos cambios en estas variaciones en la temperatura son los que van a estar afectando de manera importante a nuestra salud directamente. Recientemente se hizo un estudio interesantísimo, que fue un estudio multiinstitucional, multinacional, sobre las fluctuaciones de la temperatura, específicamente sobre el exceso de calor en el planeta entero y la mortalidad asociada a esta temperatura. No voy a ahondar en este estudio porque estoy segura que la doctora Magali Hurtado, que es parte de los autores de este trabajo y que va a presentar en 2 semanas, va a hacer mucho hincapié sobre este esfuerzo multinacional, que a mí me parece interesantísimo, porque es súper importante que entendamos que hoy la salud se llama salud global.
y lo que nos está pasando ahorita va a afectar a China y a Canadá, y así lo tenemos que ver. Pero sí es súper importante que entendamos que el exceso de calor va a afectar sobre todo a las áreas urbanas, por esto que llamamos islas de calor urbano, donde el estar expuestos a las radiaciones infrarrojas y al calor excesivo va a hacer que, por supuesto, durante el mediodía y donde hay mayor radiación solar, pues tengamos temperaturas altísimas que causan serios problemas en la salud, alteran nuestra homeostasia y tenemos rápidamente que mover nuestros mecanismos intrínsecos para poder compensar esa temperatura externa tan fuerte que estamos recibiendo. Y vamos a ver que hay condiciones, sobre todo de enfermedad y en ciertas edades, donde no es tan fácil compensar la temperatura. Nuevamente, los extremos de la vida, los bebés muy pequeñitos, una mujer embarazada, las personas de la tercera edad, esos cambios o golpes de calor les alteran de manera importante. Pero cuando yo tengo enfermedades persistentes, como las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades metabólicas, diabetes, dislipidemias, hipertensión, etcétera, cuando hacemos estos cambios, no podemos compensar tan fácil como cualquier otra persona. Y una de las cosas que se ha visto directamente es que cuando hay estos golpes de calor, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se aumenta de manera significativa. Y sobre todo los pacientes que tienen enfermedades coronarias, angina de pecho y que terminan haciendo un infarto agudo. Entonces, algo que también es importante que entendamos es que en estas islas de calor urbano, durante la noche, todo el calor que se absorbió por las estructuras concretos, metálicas del calor, van a ser soltadas o liberadas por estas estructuras durante la noche. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero en las noches pasadas es que no podemos dormir porque sentimos un calor al que no estamos acostumbrados. Y voy a seguir insistiendo si alguien me está escuchando fuera de la Ciudad de México. Sé que en Sonora y en Veracruz 40 grados son relativamente normales, pero nosotros tener 30 grados en la noche son verdaderamente insufribles e invivibles y dormimos con el ventilador pegado. Y todo eso tiene una consecuencia directa a la salud. ¿Okay? Justamente este estudio que yo les mencionaba sobre química atmosférica y cambio climático hace una proyección a 40 años sobre qué pasaría si nosotros mitigamos y remediamos el exceso de radiación solar, el calor específico, los golpes de calor. Disminuiríamos a 2040, si evitamos que se den estos golpes de calor tan importantes que hay en todo el mundo, disminuiríamos hasta 40 millones de muertes causadas por muertes agudas por estos cambios en la temperatura. Entonces, sí es súper importante que podamos entender que vale la pena salvar a esas 40,000 personas, que por cierto podríamos ser nosotros, ¿no? Por la edad que tendremos hacia 2040. Ahora, muy pocos estudios se han hecho, pero se están enfocando mucho los estudios sobre el efecto del calor, el estrés de calor en las enfermedades mentales. Yo sé que justo a partir de la pandemia hemos hecho mucho hincapié en las enfermedades mentales, porque es el boom que hemos visto, pero también tenemos que entender que tanto estar adentro como estar afuera de las estructuras en un ambiente de calor genera muchísimo distrés. Que el hecho que tengamos cambio climático, vamos a tener muchos contaminantes que son neurotóxicos, presencia de estresores, el calor, la humedad, y si no, nada más piénsense cuando están en medio del tráfico con el calor, el enojo que sienten, y esto todos los días, todo el tiempo va a generar y exacerbar enfermedades de tipo mental que pueden estar surgiendo o incrementándose de manera importante. Y pues más, si tenemos problemas sociales como la falta de empleo cuando fue todo esto de la pandemia, el estar encerrados todo el tiempo, el no puedo salir, el estar declinando toda la salud mental. Este estudio que les estoy presentando fue un esfuerzo multinacional que también es muy reciente y donde la conclusión a la que se llega es que tenemos que hacer estudios sobre la salud mental,
a partir de este calor, de este estrés que se está generando en todos los ámbitos, en todas las edades, y que hay que incrementar esos estudios de manera importante. Ahora, ¿qué pasa con las radiaciones? Que ya habíamos dicho que desde luego el hecho de que yo cambie, además, entre otras cosas, las condiciones de la estratosfera, como es por ejemplo el ozono, que necesitamos que esté ahí absorbiendo los rayos ultravioletas, sobre todo los UVCs, pero que deja pasar otros rayos ultravioletas, pues son importantísimos. Les estoy presentando una gráfica de ayer, de la cantidad de radiación ultravioleta que tuvimos ayer, pero los que hemos tenido de marzo para acá son estratosféricas. Para que se den una idea, se supone que lo que sanamente podríamos tener de radiación ultravioleta es máximo 4. Ayer llegamos a 14. Y todos estos días, por eso hemos tenido tanto ozono y esta contingencia, porque la radiación ultravioleta genera ozono y descompone al oxígeno como tal. Entonces es súper importante porque no estamos avisando a la población de una manera adecuada. Existen, y sí existe la aplicación de aire de la Ciudad de México que nos dice cuál es la radiación ultravioleta, pero ¿cuántos de ustedes la utilizan todos los días? Bueno, pues todos los días prácticamente del año estamos por arriba de 10. ¿Quién de aquí de la Ciudad de México se pone bloqueador solar 20, 30, 50 y hasta 100 SPFs por el tipo de piel que tiene y sale a la calle y está expuesto? Bueno, las radiaciones ultravioleta directamente inciden en nuestra piel y atraviesan la piel. Las UVC son las más peligrosas, pero son normalmente absorbidas por el ozono estratosférico. Las UVC sí logran pasar, esas son altamente mutagénicas, penetran todas las barreras de nuestro cuerpo, llegan a todas las células y rompen el material genético. Y sobre todo los melanocitos que están ahí deteniendo, rompen ese material genético y son melanogénicas. Por eso nos bronceamos, por eso nos ponemos morenitos, los que tienen, porque los que no tenemos, pues llegamos tarde a la repartición. Y es aún peor porque no hay quien nos detenga esas radiaciones. Y generan cáncer de piel, generan melanomas, generan un montonal de problemas. ¿Quién nos ha advertido de eso? Pues las mamás nada más somos las que estamos ahí encima, háganle caso a su mamá y sobre todo acorde a esa susceptibilidad que tienen. Pero tenemos los UVAs que son muy comunes, están en grandes cantidades, que se han asociado fuertemente a alergias, a envejecimiento, a arrugas, a fotoenvejecimiento, a elastosis, a cáncer en la piel y cáncer de diferentes tipos. Al bronceado sí se ven guapísimos, pero pueden tener cataratas, quemaduras de diversos grados. Así que sí es importante tomarlos en cuenta y sobre todo tomar el sol a alturas tan altas como las nuestras es verdaderamente peligroso. Ahora los rayos infrarrojos son buenísimos, calientan, dan energía, son una maravilla, pero nos hacen sudar, hacen que se abran los poros y esto puede aumentar la permeabilidad de la piel y que entren inclusive agentes que no podrían entrar en otro momento y que además nos hacen perder humedad y nos deshidratan y esto merma de manera importante a la salud. Ahora, directamente sí vamos a tener muchos efectos sobre los animales que existen en nuestro planeta. Uno de los efectos más importantes del cambio climático es el cambio en la biodiversidad de nuestro planeta. Como lo escucharon en mi currículum, yo soy de formación médico veterinario y los médicos veterinarios fuimos educados para aprender sobre salud pública y sobre todo de zoonosis. Si algo nos enseñaron es que la salud animal está directamente ligada a la salud humana, porque de los animales comemos, de los animales nos vestimos, nos acompañan, forman parte de nuestro ecosistema, o sea, todo, el ser humano depende de los animales, hasta de ellos aprendemos, porque toda la investigación se hace con ellos. Si algo le pasa a los animales, directamente nos pega. Y desde luego la salud ambiental, que afecta a la salud humana y afecta a la salud animal, va a directamente tener un efecto sobre nosotros. Así que sí que nos interesa todos los efectos que esto, sobre todo zoonosis, está generando, estas enfermedades emergentes o nuevas enfermedades que hemos padecido en el último siglo, cada vez de manera más recurrente y cada vez de manera más grave. Y nuevamente insisto,
Las víctimas y los victimarios somos los seres humanos. Nosotros generamos el problema y nosotros estamos siendo o recibiendo las consecuencias del problema. ¿Por qué? Porque se nos ocurre desforestar y acabar con los nichos de vida de especies que no tendrían por qué estar en contacto con el ser humano, pero como yo acabo con su nicho, pues ellos se tienen que mover, ya sea porque tiraron para poner un tren o porque hubo un incendio forestal o por lo que quieran, y esos animales tienen que acercarse a las zonas urbanas. Y esos animales tienen una serie de patógenos que no están, o de otros microorganismos que se ponen en contacto con nosotros y que nos causan enfermedad. Pero también el tráfico ilegal de especies, porque qué bonito tener un hurón o qué bonito tener un búho, que no son especies domésticas, pero tienen otras enfermedades de las cuales el ser humano nunca ha estado en contacto y nos volvemos nichos perfectos para que esos agentes infecciosos se desarrollen en nosotros. Y desde luego el comerse a esos animales que normalmente no nos comemos, pues desde luego va todo esto a generar zoonosis. Y yo les decía, en los últimos 100 años podemos contar una gran cantidad de zoonosis que tienen que ver con este acercamiento a especies que de otra manera no tendrían que estar en contacto con los seres humanos. Ajá. Y esto, desde luego, pues nos va a llevar al COVID. El COVID está superando a todas las zoonosis que habíamos tenido en nuestro planeta y es resultado específico del cambio climático, del cambio de la biodiversidad y del cambio que estamos haciendo en nuestro planeta. Desde luego, otras enfermedades zoonóticas que han existido desde siempre, que han matado a millones de personas en nuestro planeta, siendo el animal más peligroso que existe en nuestro planeta el mosquito, porque es un vector que lleva un montonal de agentes infecciosos y que hoy al hacer cambios en la temperatura, en el clima, estos mosquitos que antes solo encontrábamos en las zonas tropicales, los vamos a encontrar en las zonas ecuatoriales, pero también en las septentrionales. Y ahora vamos a tener malaria donde antes no había. Y vamos a tener dengue en países donde no existía. Y donde, desde luego, si tanto el agente infeccioso puede sobrevivir mejor en otros vectores, o puede el vector, que es el animal que lleva al agente infeccioso, difundir su lugar de influencia, pues vamos a encontrar estas enfermedades mucho más diseminadas en el planeta y en los seres humanos. Ahora me voy a referir específicamente al COVID porque es una enfermedad primordialmente, más bien es una enfermedad respiratoria, una neumonía que va a afectar al ser humano, y este SARS-CoV-2, los COVID son virus que han estado en contacto con los seres humanos, son virus animales que han estado en contacto con el ser humano desde hace mucho tiempo, inclusive muchos virus gripales son coronavirus, pero específicamente los COVID, los SARS-CoV, como el MERS, SARS-CoV-1 y ahora el SARS-CoV-2, han estado en contacto con el humano por acercamiento a estas especies que no deberían de estar cerca de nosotros. Ajá. Que tienen ellos un nicho, nosotros tenemos el nuestro, pero por decisiones humanas se han acercado a nosotros y el virus del SARS-CoV-2 hoy está absolutamente adaptado al humano. Y es un virus que todas sus variantes, su mejor huésped es el ser humano, y pues prueba de ello es que millones y millones de humanos pues nos hemos infectado con este virus, ¿no? Y bueno, hoy sí podemos hablar de que las enfermedades son globales. O sea, antes, pues no sé, el mismo ébola, aunque un poco de su manera de transmisión lo limita un poco, pero pues África, mucha gente no viaja hacia las zonas endémicas de ébola. Pero China, todo el comercio, la gente de China se mueve hacia el mundo se mueve hacia China, y de esta manera una enfermedad que empieza en un mercado, en un mes es declarada una pandemia mundial. Y en 2 años tenemos más de 500 millones de personas que se han enfermado de COVID y más oficialmente muertos de 6.240.000 muertos, pero hoy la OMS dijo, estamos seguros que son más de 15 millones de personas, y 6 son los que se les hizo prueba y dijeron que salieron positivos, pero el exceso de mortalidad en el planeta va 2 o 3 veces por encima de esta cantidad.
Y pues desde luego México no se queda atrás. Nosotros rápidamente, en menos de 2 meses, estábamos ya con el primer caso de COVID que fue recibido aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde yo trabajo, y que se convirtió en el Centro Nacional de Referencia COVID, donde todo nuestro instituto ha atendido a pacientes con COVID, y si algún día se da el último, pues el último estará aquí atendido. Y es súper importante que entendamos que sobre todo donde hay grandes pues, acúmulos de personas, vamos a encontrar más casos, pero estos casos se han asociado fuertemente a la contaminación ambiental, la gravedad de estos casos y desde luego al cambio climático que va a favorecer la persistencia de estos virus. Como yo les decía, en México ya tenemos oficialmente hasta ayer 5.800.000 casos de COVID, más de 320.000 muertos, pero el exceso de mortalidad va 2 o 3 veces, así que seguramente al menos serán 1 millón de personas que han muerto a consecuencia de este virus. Y aquí sí quisiera hacer un poquitito de alusión a este panel que está del lado derecho para mí, donde vamos a ver que el primer año se dispersó sin importar la época del año, pero a partir del segundo año vimos picos muy importantes que están asociados a la estación y a las condiciones climatológicas. Entonces, estos virus ya está comprobado que, número 1, en ciudades y en concentraciones humanas donde hay altas concentraciones de contaminantes como el material particulado PM2.5, la mortalidad por este virus directamente genera que cada vez que yo incremento 1 microgramo por metro cúbico de PM2.5, hay un incremento en el 8% de la mortalidad de COVID. Esto en Estados Unidos, en México ya se hizo un estudio igual, no voy a mencionarlo porque sé que Horacio Rioja lo va a mencionar en su presentación porque fue Salud Pública quien hizo este estudio, pero ahora sabemos que cuando son todas normalizadas todas las variables, la contaminación directamente, tanto aguda como crónica, tiene que ver con el desenlace tan grave que puede tener esta enfermedad. Y otra cosa muy importante es la estacionalidad de la enfermedad. Los virus respiratorios suelen vivir mejor en épocas húmedas y en épocas frías, porque esto hace que puedan ser transmitidos, sobre todo cuando son de vía aérea, como es el caso del COVID, y las influencias que son por contacto directo en las épocas frías. Ajá. Así que seguramente vamos a ver un comportamiento estacional en el virus en el mundo entero sin importar el hemisferio. Y aquí para que vean, esto es exactamente el caso que tenemos de los patrones en el INER de la influenza, donde los picos más importantes son estacionales en las épocas secas calientes y las secas frías en nuestra ciudad de manera importante. Y bueno, mi tema, que tal cual a lo que me dedico es a contaminación ambiental y efectos en la salud humana, y voy a seguir insistiendo, son un círculo vicioso. Estos contaminantes ambientales, estos químicos que anormalmente se hallan en nuestra atmósfera, van a generar cambio climático y ese cambio climático va a generar más contaminantes de vida corta y de vida larga, y estos van a estar prevaleciendo en el ambiente y es lo que nos estamos respirando. Y luego entonces, eso que respiramos es lo que somos. Y si hay cambio climático, hay contaminación ambiental y eso va a generar y se va a linkear directamente con las enfermedades emergentes. Y hoy cada día más vamos a tener este tipo de eventos, como el episodio que tuvimos del 11 al 17 de mayo de 2019 y que en estos días de alguna manera se ha estado replicando en estas épocas del año con contingencias donde pues el único criterio que tenemos de contingencia es que el ozono alcance más de 150 para que hagamos este paro del no circula, pero no sé si se han fijado la cantidad de material particulado que hemos tenido también en estos días. Bueno, pues en 2017 hubo muchísimos incendios forestales por sequías muy severas que generaron incendios en toda la Sierra Madre, que el cambio en la dirección del aire y de bajas presiones hicieron que todos estos incendios, todos estos humos se fueran a la altiplanicie y en la Ciudad de México, donde además
vemos muy despejado, teníamos grandes cantidades de ozono y grandes cantidades de material particulado. Y nuevamente mi insistencia todos los días que yo doy alguna plática sobre contaminación ambiental y salud respiratoria, por favor, utilicen las herramientas que tenemos por parte, en este caso, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para saber en tiempo real cuál es la cantidad, la calidad del aire que estamos respirando, para saber de manera predictiva cómo va a ser la calidad del día siguiente y tomemos decisiones que pueden ser personales independientemente de que aquí vamos a encontrar cada vez que hay una contingencia, va a ser avisada en la aplicación de aire de la Ciudad de México, en la página de aire de la Ciudad de México y otras aplicaciones que tienen algunas otras ciudades, pero que si no las usamos, así como usamos el Waze para saber dónde hay más tráfico, por favor utilicen estas aplicaciones porque no hay efectos a la salud si no hay exposición. Entonces sí es responsabilidad nuestra porque si nos están dando la información y no la usamos a nuestro favor, bueno, pues estamos perdiendo de manera importante esta información. Yo sé que en todas mis pláticas todo el mundo siempre ha visto que aparezco con mis mosaicos de producción o de medición de ozono y material particulado en la Ciudad de México desde 1990 para el caso del ozono y desde los años 2000 para el caso de las PM10 y las PM2.5. Pero una de las cosas que a mí me gusta aquí ver, desde luego, es esta estacionalidad tan importante donde, desde luego, en la época seca, caliente, y esto es de enero a diciembre, vamos a encontrar de marzo a mayo, antes de que llueva, altísimas concentraciones de ozono que ni siquiera ha detenido la pandemia, y esto es bien importante que lo platiquemos. En cambio, el material particulado sí es bajado de manera importante por la lluvia, tanto el PM10 como el PM2.5, y entonces si nosotros tenemos cambios en los patrones del clima, esto va a pegar, por supuesto, también en la calidad del aire. Y quiero justo hacer alusión a qué pasa con el ozono, y el ozono específicamente en la Ciudad de México. Después de la pandemia, la SEDEMA ha hecho varios reportes de la calidad del aire y efectivamente el hecho de que todos nos hayamos quedado dentro de casa hizo que disminuyeran los contaminantes primarios, pero no el contaminante secundario ozono. Y pues uno se preguntaría por qué no estaban, sobre todo el primer año y especialmente los primeros meses que nos tocó ahí la época de ozono guardaditos, seguimos teniendo altas concentraciones de ozono porque resulta que hoy los precursores más importantes del ozono ya no son tanto estas fuentes móviles provenientes de la gasolina como el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, sino los compuestos orgánicos volátiles que usamos para desinfectar todo. Y pues tratando de hacer un bien, evitando que el virus se nos esté propagando, resulta que estamos generando y seguimos generando prácticamente las mismas concentraciones de ozono y que es prácticamente imposible que la Ciudad de México tenga cero de ozono. Hay un background que siempre vamos a encontrar y pues que evidentemente el vivir siempre en un ambiente de ozono nos está causando estrés oxidante, sí o sí. Y bueno, pues desde luego lo que yo he hecho mucho hincapié, muchos de mis estudios tienen que ver con la mezcla de contaminantes. Ojalá yo no dijera, pues ahorita solo voy a respirar ozono, ahorita solo voy a respirar material particulado. Nosotros metemos al pulmón esta mezcla de contaminantes que además están confluyendo en la atmósfera y están oxidando unos a los otros, están generando estos secundarios, terciarios, que al entrar a nuestro cuerpo tienen un efecto. Entonces, es súper importante pensar en estas mezclas de contaminantes y sus efectos en la salud. Y bueno, nosotros desearíamos ver una ciudad como la que vemos en esta primera imagen. Desafortunadamente, hace mucho que no vemos a Don Goyo y a la mujer dormida, y que cuando las vemos siempre hay ozono de todas maneras, y seguir insistiendo, somos lo que respiramos. Y al día metemos 80 litros de aire, estamos intercambiándolos. Solo metemos 8 kilos y litros de agua y alimento. Pues 10 veces más es lo que estamos metiendo de medio ambiente a través del aire que respiramos. Y ya sabemos, la OMS tiene catalogada la contaminación ambiental como el segundo agente más peligroso para la salud,
siendo las enfermedades cardiovasculares y metabólicas las que están en primer lugar, pero que hoy sabemos que están íntimamente ligadas con este exposoma del que yo les hablaba. Y bueno, hoy no voy a ahondar en los efectos que cada contaminante hace en la salud, pero sí quiero hablar del material particulado. Y quiero hablar de material particulado por muchas cosas, porque la erosión, porque virus como el COVID se transmiten a través de estas droplets, de estos gotas que se hacen, estos aerosoles, y no podemos hablar de salud si no hablamos de este material particulado y estos aerosoles que están entrando por nuestra nariz, que llegan al aparato respiratorio y que dependiendo de su diámetro, vamos a ver si pueden o no estar generando enfermedad, traslocar hasta la sangre o llegar al infinito y más allá. Ya vimos que así entra el virus del SARS-CoV-2 y ya vimos que así van a entrar muchos agentes infecciosos y gases que acompañan estos agentes infecciosos y que van a favorecer que las enfermedades infecciosas, que las enfermedades metabólicas sean mucho más graves, como lo vimos para el caso del COVID. Entonces, sí es súper importante el tamaño que tienen estos aerosoles, la composición que tienen estos aerosoles, porque nos respiramos metales, carbón orgánico, carbón inorgánico, metaloides y sobre todo aeroalergenos de los que poca alusión se hace. Y en un estudio que acabamos de hacer relativamente hace poco, vimos que la composición del material particulado de la Ciudad de México cambia dependiendo si es la temporada seca fría, la temporada seca caliente o la temporada de lluvias, y donde vamos a tener compuestos metálicos, donde vamos a tener hidrocarburos aromáticos policíclicos que son totalmente cancerígenos, que tenemos algunos biológicos representados por las endotoxinas, por el glucán que vamos a encontrar en los pólenes, y que esto sí es muy importante porque eso incide de manera directa en el tipo de respuesta inmunológica que nosotros estamos generando. Sabemos hoy que los gases irritantes y el estrés oxidante generado por ozono, por dióxido de carbono, por dióxido de nitrógeno, de azufre, por radicales libres, van a generar sobre todo ambientes donde tenemos muchas citocinas altamente inflamatorias, como las TH2, las TH17, el IL-6, donde vamos a tener que los hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos que provienen del diésel van a favorecer respuestas de tipo TH1 y otras interleucinas que son también muy agrestes con el ambiente respiratorio, y finalmente los aeroalergenos que nos generan la liberación de interleucina 6 y que van a generar de manera importante cambios en todos estos perfiles de sustancias químicas que nosotros estamos expresando. Y por eso yo les decía, sí es importante lo que estamos respirando, pero más importante es qué tengo yo. No todos somos sanos, ojalá y todos estuviéramos en este cuadrito, ¿no? Pero yo ya tengo personas que fuman, que usan el Viper, que usan el marihuana o que se fuman el lechuga. Que tengo personas que tienen enfermedades respiratorias, cardiovasculares, enfermedades metabólicas. Entonces, cada uno de estos contaminantes que estamos respirando, pues nos van a hacer respuestas totalmente distintas, y nuestra respuesta a los agentes infecciosos también va a ser diferente, y es importante estarlo viendo. Por eso yo les decía que hoy ya las enfermedades se estudian como endotipos o como tipos que cada persona va a reflejar cómo le afecta el exposoma a su microbioma, la nutrición, tanto a su microbioma como a sus factores endógenos, genéticos, cómo va su sistema inmune respondiendo a lo que obtuvo a partir de las generaciones anteriores y lo que él va a adaptarse, porque dice el dicho, te aclimatas o te aclimueres, pero también de buenas intenciones están llenos los panteones, y muchas de las veces nuestro sistema inmune, tratando de ayudar, termina causando problemas como es la proliferación celular, que sí tiene la idea de tratar de recuperar a todos las agresiones que tuvimos por estos agentes, por el exposoma, pero que pueden terminar generando cáncer. Entonces, súper importante que todos estos fenómenos los tomemos en cuenta sobre qué hace el sistema inmune
y lo que hace todo el exposoma respecto a los agentes infecciosos. Y yo les decía, muy probablemente esta mayor mortalidad por SARS-CoV-2 es porque el agente infeccioso asociado a estos contaminantes que tenemos en el ambiente va a producir una interleucina que es altamente proinflamatoria y que puede generar respuestas muy drásticas del cuerpo, y por eso el usar dexametasonas, es decir, corticosteroides que bajan la respuesta inflamatoria, ha sido de las pocas cosas que han ayudado en los casos más graves de COVID. Ahora, yo les hacía alusión a que algo en lo que tampoco hemos puesto el hincapié que deberíamos es en los bioaerosoles, es decir, los agentes infecciosos, las proteínas, los pólenes, los aeroalergenos que nos estamos respirando, y cómo los gases del cambio climático, como los químicos y estos biológicos, por los cambios que estamos teniendo en el clima, en los patrones de las estaciones, se están afectando también de manera importante esos pólenes, por ejemplo, que tenemos en nuestros ámbitos. Y bueno, yo aquí quiero hacer mucha alusión al trabajo que hace la doctora Mari Carmen Calderón Esquerra y todo su grupo de investigación sobre la calidad de estos pólenes que tenemos en la Ciudad de México, sobre los calendarios polínicos que tenemos en la Ciudad de México, y sobre todo su importancia en las enfermedades alérgicas, donde en Ciudad de México y en muchos otros lugares las enfermedades actuales son las famosas alergias, que según la teoría de la higiene, los países donde ya no tienen tantas enfermedades infecciosas tienden a tener más enfermedades alérgicas, y entonces hoy las rinitis, la sinusitis, las conjuntivitis, el asma como tal, que son enfermedades alérgicas que se dan a raíz de estos aeroalergenos, van a empezar a tener comportamientos muy importantes que tienen que ver con la estacionalidad, la afectación de la estacionalidad y la calidad y cantidad de estos pólenes. La REMA siempre ha dado estos de la UNAM, esta red mexicana de aeroalergenos, de aerobiológicos, ha dado estos calendarios polínicos y nos puede decir qué hay en el ambiente, pero desafortunadamente esta información no llega de manera adecuada a la población de la ciudad, y aquellos que son alérgicos, pues a lo mejor les hacen un rash cutáneo y les dicen, ay, pues eres alérgico a 20,000 pólenes, pero ni siquiera saben cuáles son esos pólenes. Y yo quiero platicarles, y ojalá en otra ocasión tengamos oportunidad de platicarles de una nueva aplicación que estamos sacando de manera conjunta el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se llama Aura de la Ciudad de México, y que es un índice multicontaminante que ya combina las diferentes matrices de contaminantes que están presentes en nuestro ambiente corriente, y sobre todo da los calendarios polímicos con imágenes para que ustedes sepan si el árbol que está enfrente de ustedes es el que está polinizando en ese momento, y si tengo que utilizar las mascarillas que ayudan mucho para estos aeroalergenos, y sobre todo tomar decisiones personalizadas. Nuevamente insistiendo que cada quien es susceptible de manera diferente tanto a los contaminantes como a los aeroalergenos, y súper importante pues saber que estos aeroalergenos combinados con los contaminantes van a generar una circunstancia que se llama adyuvancia, y por eso se prenden o se generan más efectos alergénicos, y por eso también cada día tenemos más alergias presentes en nuestro ambiente, y esto desde luego tiene que ver con la época del año, cuáles son las bacterias, los virus, los hongos que están presentes en las diferentes zonas de nuestra ciudad, específicamente también este trabajo de la doctora Calderón Esquerro, y la importancia de estas poblaciones de agentes, tanto patógenos, simbióticos, saprófitos, etcétera, y cómo ese equilibrio va a causar problemas importantes, por ejemplo, de hongos
que crecen más en humedad o que crecen más en el medio externo, pero que precisamente como yo les platicaba, si abro la ventana, pues van a entrar esos agentes y van a generar y van a estar asociados cada vez más a enfermedades respiratorias como el asma, el EPOC, las alergias, las rinitis, las conjuntivitis, la sinusitis, la enfermedad obstructiva crónica del adulto, el cáncer, la fibrosis pulmonar y estas infecciones respiratorias agudas, emergentes o las ya endémicas como la influenza, y esto todo va a estar determinado por el estrés oxidante, por el sistema inmune y su respuesta, y va a tener un fin o una historia diferente, llevando a algunas personas a generar inflamación, a otras cambios histológicos como la enfermedad de enfisema, edema o daños en el DNA, generar más muerte celular, generar cáncer, etcétera. Entonces, mientras más estamos en contacto, pues más desadecuada o inadecuada será esta respuesta. Ahora, no podemos quitar un elemento que es, o sea, los seres humanos somos integrales, o sea, no está nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro físico, nuestra biología y nuestra psicología y nuestra sociedad separada, todos son uno, y nuevamente pensar de manera integral, que cada vez que nosotros dejamos de desatender el problema del cambio climático y todas estas consecuencias de las que hemos hablado, que ya dijimos, la biodiversidad, la contaminación, los agentes infecciosos, las enfermedades ¿cómo se llama? Emergentes, etcétera, eso va a pegar de manera distinta a diferentes sectores de la población. Y seguir insistiendo, siempre va a haber sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene una condición económica adecuada, pues menos acceso va a tener a servicios médicos, va a ser más susceptible, va a vivir en zonas donde se van a inundar, donde va a haber más erosión, donde va a haber más deslaves, donde va a haber más problemas. Entonces estos pues van a generarse problemas. Voy a imaginar que a lo mejor el hecho de que a lo mejor de verdad alguien se comió un murciélago porque no tenía otra cosa que comer, y de ahí saltó al humano o qué sé yo, o lo único con lo que podía vivir era vendiendo un pangolín, no tengo tampoco la menor idea. Esto va generando problemas que son un efecto dominó que tarde que temprano nos están pegando. No podemos dejar de entrar o ya no tenemos que pensar de manera reduccionista de yo me dedico a la medicina y a la contaminación ambiental y no voy a hacer nada más. Los objetivos de desarrollo sostenible son muy puntuales, pero están todos interconectados y no podemos, sería imposible solo decir yo solo me voy a dedicar a la acción por el clima y adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos sin pensar que eso es la base, porque efectivamente tener una biosfera salubre, saludable, que pegaría a 2 de estos ODS, favorece y permite la sustentación de la sociedad para que sea más justa toda la sociedad, la salud, el acceso a la educación, alimentación adecuada y desde luego a los dueños del dinero, a los que toman las decisiones, entender que eso le pega a la economía y que esto es costosísimo las enfermedades que tienen que tratarse, la sociedad que se va a pues acabar en ese sentido, pues si lo que les importa es la economía, disculpen, pero si esto no está asentado, la economía no va a servir absolutamente para nada. Entonces, si nosotros nos centramos en hacer esto de manera multidisciplinaria, multinacional, como seres humanos debemos tomar estos problemas de salud global, a lo que hoy pues está siendo súper importante, nosotros vamos a resolver todas esas ODS y por añadidura, en mi caso, entrar directamente a estos efectos que el cambio climático, la contaminación ambiental y las enfermedades emergentes están generando actualmente en nuestra sociedad. Y bueno, yo en conclusión sí quisiera decirles que la salud es una sola. La salud global está
dependiendo totalmente del cambio climático, de la contaminación ambiental, de la salud de los seres vivos de este planeta, de la biosfera, que son problemas reales que afectan a toda la población, que son democráticos como pocos en este mundo porque todos respiramos el mismo aire, que no distinguen fronteras ni condiciones sociales y que es súper importante que entendamos que si los más vulnerables están a salvo, el resto del planeta va a estar a salvo. Y lo que hemos aprendido, sobre todo con estas enfermedades emergentes, como estos 2 años de pandemia con COVID, es que los retos globales solo pueden ser atendidos de manera global y de manera sistémica y que tenemos que pensar más en prevenir que estar remediando el problema y que la única manera de resolverlo es escuchando a los expertos. Y aquí tengo a muchísimos expertos. Entonces, la verdad es que yo lo que les pido es que nos sentemos a trabajar todos juntos y veamos específicamente cómo resolver este problema. La salud del planeta es nuestra salud. No hay manera. Yo con esto termino mi plática. Quedo con todo gusto abierta a cualquier pregunta. Les dejo aquí mis datos de contacto. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Ya veo aquí en el chat un montón de preguntas. Sí, en efecto, muchísima gente está con muchas preguntas y un gran interés en lo que nos acabas de platicar. Muchísimas gracias, Pati, por esta visión tan completa del panorama, ¿no? Donde te fuiste cambio climático, pero las partículas, pero el ozono, pero también el polen. Muchísimas gracias por esta visión tan completa. Gracias. Y sobre todo, ¿sabes qué? Lo que me gusta muchísimo es esta visión de ver las cosas de una forma integral, ¿no? No es que las partículas estén por aquí y la isla de calor esté por allá y el cambio climático esté por allá y te afectan de forma separada, ¿no? Sino este esfuerzo por realmente tomar en cuenta estas interacciones que es muy probablemente lo que nos saca de equilibrio, ¿no? De lo que nos lleva a unos impactos que a lo mejor son mucho más difíciles de manejar. Efectivamente. Hay un montonal de preguntas, te voy a hacer algunas, y las demás te las mandamos por correo, ¿no? Perfecto. Mira, aquí Sí, tenemos sobre todo una. para el conversatorio final, a lo mejor ahí podemos tomarlas. Claro, y además, los que por algún motivo no nos puedan hacer ahorita las preguntas o no lleguemos a ellas, pues también nos las guarden para lo que viene, que va a estar buenísimo también. Aquí tengo una de Clemente Rueda, de aquí del PINC. Ante las olas de calor, ¿qué tipos de mecanismo de protección podemos implementar? ¿Qué cosas Bueno, podemos hacer? ajá, de las cosas más importantes, desde luego, es una hidratación adecuada. Creo que es lo más importante. Desde luego, evitar estar directamente en contacto con los rayos del sol, buscar la sombra y utilizar, seguir insistiendo, bloqueadores solares, manga larga, lentes oscuros, porque todo esto mitiga de manera importante. Y el calor mismo, desde luego, pues ustedes lo saben, puede mitigarse pues estando en una sombra y por supuesto en los lugares donde hay aire acondicionado, pues tratar de evitar de una manera pues artificial estar expuesto a este estrés calórico, pero hacerlo no solo para los seres humanos, por favor, no dejen afuera a sus mascotas, a los niños dentro de los coches. Las temperaturas pueden incrementarse hasta 10 grados. O sea, si alguna vez se han metido a su coche que está bajo el rayo del sol, si afuera hay 30, adentro pueden haber 40 dentro del coche. Entonces, aguas, ventilar muy bien. Y pues nada, sé que son cosas muy obvias, pero ya vimos que la radiación pues tiene un efecto y un efecto importante, ¿no? Entonces, sí hacer este tipo de cosas y especialmente a las personas más susceptibles no dejarlas o estarlas hidratando de manera importante. Uh-huh. Y bueno, ahí no es una pregunta, pero no es del público, digamos, pero es mía. ¿Qué papel juega también, por ejemplo, ahí las cosas que podemos hacer de una manera más centralizada, a lo mejor como, pues no sé, el gobierno poner infraestructura verde, poner infraestructura azul, cambiar los Absolutamente. techos a más frescos o verdes o
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que aquí, como tú bien dices, esto es multidisciplinario, las estructuras, hacer, desde luego hablando del medio urbano, un medio urbano con más sombras, por eso yo como tú bien lo dices, estos árboles que por una parte disipan ese calor, pero además especies adecuadas, porque luego meten otras especies que terminan haciendo más daño. Así que sean por eso los expertos los que hagan esta arquitectura del paisaje con un fin de salud y déjame decirte que hay ya mucho de trabajo en arquitectura en salud que yo creo que es muy importante. Muchísimas gracias, sí, sí, para checar eso también. Tenemos aquí un comentario de una persona en YouTube que dice, yo padecí de asma en mi infancia, hace poco más de un año tuve COVID y ahora con este clima me ha afectado la respiración. Ya no sé si es secuela de COVID, mi asma, el clima o una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Las personas asmáticas sufren de una condición que se llama hiperreactividad bronquial. Es decir, ellos son mucho más sensibles que el resto de la población ante cualquier agente del medio externo, a los contaminantes, a los virus, etcétera. Y esta condición prevalece por siempre en alguien que haya sido asmático. Los asmáticos pueden dejar de tener exacerbaciones o crisis, a lo mejor como él lo comenta, de niño tenía estas crisis, pero luego las deja de tener, pero nunca deja de ser hiperreactor. Los virus también generan hiperreactividad bronquial. Entonces, si yo sumo que yo ya era susceptible, pero llega un virus y vuelve a prender a todo mi sistema inmune, pues vuelvo a tener estas exacerbaciones o puedo tener periodos importantes. Esto se sabe que el virus de la influenza, casi prácticamente todos los virus respiratorios generan esto que se llama hiperreactividad. Pues cuidarse mucho, ir al neumólogo para que lo vuelvan a revisar y ver si tiene que tomar o retomar medicamentos para bajar la inflamación, porque seguramente su pulmón otra vez está inflamado. Y puede ser consecuencia del COVID y es consecuencia de esto que él ya tenía esta condición o precondición de hiperreactividad bronquial. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de la doctora María Concepción Clara Camargo. Doctora Segura, ¿el cubrebocas KN95 sirve para evitar los metales pesados? Depende del tamaño de la partícula. Y seguir insistiendo que rara vez están solitos. Normalmente el material particulado se condensa y crea núcleos de partículas que tienen carbono, metales, proteínas, moco, lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más grande es la partícula, más fácilmente puede ser detenida y más por una mascarilla de alta eficiencia como el N95, que es altamente eficiente. Los gases pasan como Juan por su casa, eso no sirve para contaminantes gases, pero pues si hay partículas más grandes, sí las puede detener. Y aquí, pues prueba de ello que el virus, que son nanomolares, nanométricos, quise decir, los detenemos porque no vienen solitos, vienen en gotas, porque además un virus solito no sobreviviría en el medio ambiente. Entonces, si esa gota es pues menor al diámetro del filtro de esta mascarilla, pues no va a pasar. Entonces, por eso los de alta eficiencia, como estos N95, si el metal está en una partícula más grande, pues lo va a detener, pero si está en nanopartículas, pues va a pasar, sin duda. Aunque detiene mucho. Ajá. Sí, seguiría siendo una buena costumbre, digamos, traer el tapabocas al... Yo les diría que lo piensen. ¿Cuántos no les ha dado gripa desde hace 2 años? Y a todos nos daba 1, 2 o 3 veces al año. Ya teníamos la moquito, la garganta, etcétera. Por ahí entran muchas de las enfermedades. Entonces, pues creo que es una buena costumbre y también algunos contaminantes, como ya platicábamos, pueden ser detenidos, sobre todo las partículas más grandes, ¿no? Entonces, pues hay que ver en qué ambientes y en qué lugares, pero pues la verdad es que inclusive, curiosamente, hay un estudio que se hizo sobre función respiratoria y que ha tenido un beneficio importante el usar estas mascarillas porque hacen que nuestros músculos respiratorios y la manera en la que respiramos sea más, como que los vamos ejercitando
y pues también al corazón. Es como cuando alguien está enfermo y lo ponen a soplar así en estos tubitos. Bueno, pues de alguna manera nos están condicionando a tener una respiración más eficiente. Nada más que sí hay que tener cuidado en personas que tienen enfermedades preexistentes, porque ahí sí pueden ser más susceptibles a esta resistencia, pues les impide que puedan respirar de una manera tan adecuada, ¿no? Pero el resto, si nos sentimos bien y ya nos acostumbramos, yo sí les recomendaría, sobre todo en ciertos ámbitos, seguir utilizando el transporte público. Desde luego yo que trabajo en un hospital, los salones, porque pues al final estamos en un lugar cerrado y etcétera. Entonces, pero si ventilamos adecuadamente, ya vimos que evitamos muchas cosas, ¿no? Sí, muy cierto esto de los catarros. Desde el... No hemos tenido, ¿eh? Nadie. No, no. Ahora sí, a ver, tenemos aquí otras preguntas. Un poco ya las has contestado. Además de revisar la información sobre calidad del aire, ¿qué otras medidas de precaución podemos tomar? Bueno, pues ya nos contabas. Ahí Ajá, si nos dices sí. un poquito del app este que están por sacar, el Aura, o ya lo sacaron. Ajá. No, todavía no, está ya todo el proceso legal y en los convenios y todas estas cosas, pero en la página de aire de la Ciudad de México, desde noviembre de 2019 se reporta el índice de riesgo para personas susceptibles. Si quieren, ¿cómo se llama? Consultarlo, ahí está se llama ah, índices preventivos, si no me recuerdo, y ahí va a estar el IRPS, que es el índice de riesgo para personas susceptibles. Se da en número, es un número que mezcla los tres contaminantes más comunes en el ambiente de la Ciudad de México y de la megalópolis, que es ozono, PM2.5 y dióxido de nitrógeno, que son los que más se han asociado en efectos en la salud. Y entonces se van generando números, 1, 2, 3, es la ausencia de cualquiera de estos tres contaminantes. 4, 5 y 6 es que alguno de ellos todos están por debajo y alguno de ellos al menos está por encima de lo que la OMS recomienda, que es la más estricta. 6, 7 y 8, al menos uno de ellos está por encima de la norma mexicana y probablemente ya estén en condición de contingencia. 9, 10 y más es pues que ya estamos en un estado de contingencia. Entonces cada persona tiene un número, es susceptible, inclusive por ejemplo esta persona que nos platicaba con asma. Imagínate que ellos ven todos los días sus síntomas y de repente un día dice, ay, un día que había 7, me sentí mal y no pude respirar, etcétera, pero le dio COVID y de repente se da cuenta que desde 5 empieza a tener problemas. Entonces, esta inclusive susceptibilidad puede cambiar en nuestra vida en diferentes circunstancias, o si yo ya tengo una enfermedad crónica, una persona con EPOC, entonces eso se llama Conoce tu número, eso se va a poder hacer con la aplicación de Aura y va a ser interactiva, uno puede meter esos síntomas que estamos teniendo, signos así de que tengo más secreción de moco, no puedo respirar, etcétera, y vamos a ir encontrando ese número, esa susceptibilidad, y entonces te mando un mensaje de manera predictiva, oye, tú desde 7 te pones mal, mañana va a haber 7, ¿no? Y entonces tú ya puedes de manera individualizada tomar una decisión. No está normado, como está normado el índice de calidad de aire y calidad y salud, que por ejemplo las condiciones pues paran a todo mundo y tienen sanciones si no se llevan. Aquí queremos que sean decisiones individuales. Y ya vimos que no pasa nada si en vez de ir al trabajo, trabajamos desde casa un día. O si Juanito no juega mañana el partido de fútbol porque es asmático, no le va a dar la crisis. Y eso es lo que queremos, ¿no? Voy a seguir insistiendo, tenemos que pensar en preventivo y no en remediar, ¿no? Entonces, las contingencias nos avisan cuando ya pasó el pico del contaminante y nos paran para bajar rápidamente ese contaminante, pero esto nos avisa desde antes cómo va a estar el día siguiente y podemos tomar esa decisión de no salgo a correr mañana, mejor hago ejercicio acá adentro, no voy a trabajar porque yo trabajo, no sé, afuera y pues mejor lo hago desde casa y de esa manera me evito exponerme y pues no hay efectos a la salud si no hay exposición y creo que eso es importante. Es lo que pretende la aplicación Aura, que es aplicación urbana de riesgos en el aire. Yo espero que este año ya por fin se pueda lanzar. Estamos en toda la cuestión legal y los acuerdos y estas cosas, pero ya va para afuera.
Está buenísimo porque Sí, pues luego la información solita no nos ayuda, ¿no? Sino que no, realmente tenemos que tener acceso y una manera sí. rápida de... No, y que la gente lo use, porque la aplicación de aire que está hasta galardonada en muchísimos lugares no la usamos. Quiero saber quiénes la tienen en su celular y la usan. O sea, úsenla de verdad. Ahí viene toda la información de las contingencias, de la radiación UV, y es una herramienta fabulosa que tenemos los habitantes de la megalópolis y que pues no usamos y que sería buenísimo utilizar. Pues mira, te hago dos últimas preguntas ya para Sí, no abusar de tu tiempo. no, está bien. De Oliver Daniel Vallejo nos dice, cuando esté dentro de un edificio es necesario usar bloqueador. ¿Una persona que tiene un soplo se vuelve más vulnerable ante los cambios climáticos? Sí podría ser, sobre todo si ese soplo afecta su función cardíaca. Hay algunos que son totalmente funcionales y que la verdad es que no les afectan, pero puede ser susceptible. Ahí lo importante es ver a un cardiólogo y ver si esto no afecta su homeostasis, o sea, el que esté bien completamente. Y los bloqueadores, bueno, son especialmente para la incidencia directa de los rayos, pero los polarizados sí detienen a los rayos infrarrojos y a los ultravioletas, pero pues si yo tengo super ventanas, pues la luz pasa, ¿no? Entonces, sí sería muy bueno ponerse bloqueador en esas condiciones, ¿no? Ahora, es muy importante que también la luz infrarroja es muy importante para nosotros para sintetizar vitamina D y fijar al calcio. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, pero sí vean estos, de verdad, no hagan Acapulco en la azotea en la Ciudad de México porque se van a llevar unas quemaduras que Dios guarde la hora. Mejor háganlo a nivel del mar porque a estas latitudes, pues digo, altitudes, sí puede ser muy, muy nocivo. Uh-huh. Y bueno, la última del doctor Carlos Gay. Felicidades, doctora Segura. Gracias. Presenta los problemas relacionados con la salud y el clima y lo demás. Como problemas sistémicos, ¿por dónde empezamos? Yo creo que empezamos por cada uno, pero recordando que la solución somos todos. Así que todos estemos dispuestos individualmente a hacer algo, pero trabajando con los demás. Y yo creo que nadie es más importante que otro. O sea, creo que aquí estoy viendo un sinfín de especialistas en diferentes áreas y que empecemos a trabajar juntos y que los arquitectos necesitamos, bueno, o sea, los médicos necesitamos de los arquitectos y de los físicos y de los biólogos y de todos los especialistas y que tenemos que hacer este trabajo de manera conjunta y convenciendo a los dueños del dinero y a los dueños de las decisiones, a los tomadores de decisión, que esto tiene un beneficio y es la vida, ¿no? Yo creo que pues los que ya estamos más grandes tenemos que darle una mejor condición de vida a los que se quedan y no solo estar pensando, ay, al fin que yo ya me voy a morir, ya que importa, y no es cierto, la verdad es que sí importa porque pues muchos avances en la ciencia nos han permitido vivir más años, pero hay que vivirlos con buena calidad y esto pues nos atañe a todos, ¿no? Pues excelente mensaje. Con eso nos despedimos. Muchísimas Perfecto. gracias, Pati, por... Francisco, Darío, muchísimas gracias y muchas gracias a todo el público que nos está oyendo aquí en el Zoom y afuera. Sí. Y pues bueno, nada más para recordarle a todo el público que la próxima semana, el 12 de mayo, vamos a tener al doctor Rodolfo Acuña, que nos va a dar la segunda plática de este módulo 9 de salud y cambio climático. Y bueno, pues también recordarles que nos vemos al final de mes, que va a ser el 26. Ahí vamos a estar todos juntos, bueno, van a estar todos los ponentes juntos aquí. Se va a poner muy buena la discusión con los Exacto. distintos puntos de vista de los expertos, ¿no? Entonces, pues, ojalá nos puedan acompañar durante todo este mes de cambio climático y salud. Excelente. Pues muchas gracias, Pati, otra vez. Muchas gracias Gracias, a todos. Francisco.